Buenas noches, que Dios los bendiga. O buenos días, feliz madrugada. La verdad para mí es un gusto estar una vez más en este espacio y llenaremos tu trono de oración. Y bueno, hoy estamos en el día 221. Pero también curiosamente hoy estamos en el año 503 o celebrando el año 503 de la, de la reforma protestante o de la reforma cristiana, eh, como quieran llamarlo, ¿sí? Y bueno, es bien curioso porque, sí, eso fue en el año 1517, el 31 de octubre del año 1517, que se hizo la reforma, y si mal no estoy, el hermano Lutero creo que presentó 95 tesis por ahí, 95, 96, donde se hizo todo lo de la reforma del cristianismo. Y bueno, por eso hoy estamos en el año 503. Ahora, la verdad, yo no tenía pensado hablar de esto, pero me di cuenta que ya se me había pasado la hora, la transmisión la tenía que hacer un poquito antes. Pero sí, estamos en el año 503. Y entonces surgieron a mí muchas preguntas, y una de ellas es, ¿realmente nosotros como cristianos hemos marcado la diferencia? Si los pioneros de la reforma estuvieran vivos hoy y escucharan lo que se predica hoy, ¿será que será que tendríamos algo así como que de decir, sí, estamos predicando en todo tiempo lo que se tiene que predicar? O simplemente se ha permitido que parte del mover de las modas del mundo se esté involucrando en la iglesia. Recordemos las palabras de Cristo, que eh, él mencionaba que un poco de levadura le daba toda la masa, ¿sí? Eso está en el libro de Gálatas 5:9, y dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Y realmente si comparamos la doctrina del evangelio de hoy y de tantas denominaciones, hablando de evangélicos estoy, ¿sí? Para que nadie se vaya a sentir ofendido, es que le estoy hablando al cuerpo de Cristo. ¿Realmente estamos viviendo conforme a los estatutos que se hicieron hace 503 años? ¿O solo le estamos dando gato por liebre a la gente, no? Bueno, esto es para las personas, y también me incluyo, que predicamos la palabra de Dios. Entonces, hoy como siempre, he tomado un tiempo para orar a Dios, y quiero dejar compartirles algo de la palabra de Dios por todo lo que ha estado pasando este año. Primero Dios, llegamos a noviembre. Y bueno, primeramente Dios, voy a seguir haciendo estas transmisiones y están invitados a conectarse. A veces las hago muy noche, muy temprano, ahora estoy de madrugada. Pero si podemos ver un poquito para atrás en este año, podemos darnos cuenta de muchas cosas que están pasando en la humanidad y en todo el mundo, no solo en un país. Desastres naturales, incendios, explosiones. Y pues hoy, bueno, el día de ayer, hubo un terremoto en Turquía, y también un tsunami por el mismo terremoto. Y bueno, pareciera como que este año 2020 viene con todo, y en mi idioma, en mi modismo chapín, le decimos no le amaga nada. Este 2020 viene así como que grueso, ¿no? Y no le amaga, y no ha terminado el año. Todavía falta noviembre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, 3 de noviembre, y los demás días de noviembre y diciembre. Y al parecer la pandemia, pues obviamente sigue
activa, es cierto, se reaperturó el país, pero no hay vacuna todavía, no hay, no hay una vacuna para esto. Entonces estamos viviendo en plena pandemia. Y a esto también podemos agregarle, bueno, los incendios, eh, los terremotos y muchos desastres. Y yo quiero leer lo que está en el libro de Mateo 24, en donde dice, Mateo 24, capítulo 3 dice, y estando él sentado, o sea, Jesús, vamos a hacer un poquito para acá esto, vamos a leer aquí de la palabra de Dios. Dice, y estando él, o sea, Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el 8 termina diciendo, y todo esto será principio de dolores. Esas palabras son las palabras de Jesús, y él estaba respondiendo, o sea, podemos seguir leyendo Mateo 24 y vamos a ver que las cosas no pintan color de rosa, sino que más pintarían color de hormiga. Pero es por la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos o del fin del siglo? Es decir, cuando todo se vaya a terminar. Y Jesús, sí, Jesús, él siempre dijo que era la verdad y la vida y el camino. Y él no podía mentir en decir, perdón, sí voy a regresar, si no iba a regresar. Cuando los discípulos le dijeron, ¿y qué señal habrá de tu venida? Él pudo haber dicho, o sea, si él no fuera a rezar, hubiera dicho, yo no voy a rezar, ubíquense, ya vine y bueno, adiós, ¿no? Pero él respondió, significa que él va a volver y dejó señales claves, claras, que nosotros como cristianos y el cuerpo de Cristo y los que predicamos la palabra de Dios, deberíamos de estar anunciando para este tiempo. Es decir, si nosotros leemos muchas cosas de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir y algunas cosas ya se cumplieron. Pero yo no puedo venir a predicar de Cristo y decir, ciertamente van a ser... les voy a leer este pasaje, por ejemplo, para... Por ejemplo, ahorita que ya viene la Navidad, dice en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Amén. Y yo puedo empezar a predicar o a hablar un poco sobre este pasaje y todos van a esperar que yo les diga, muy bien saben que para estas fechas, aunque para estas fechas no nació Jesús, nosotros conmemoramos el nacimiento de Cristo y que ha nacido, lo más importante es que ha nacido en nuestros corazones. Eso es lo que esperarían todas las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente se acostumbra a celebrar el nacimiento de Cristo. Y eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, lo saben todas las personas, o al menos calculo yo que tal vez no todo el mundo, pero tal vez sí todo el mundo, o no sé. Pero eso es lo que, o los lugares donde se celebra la Navidad, por así decirlo, es porque saben que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, yo no puedo venir a leer este pasaje y decir, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y empiezo a decir, bueno, van a ser el Hijo de Dios y estamos esperando que Él nazca porque simplemente Él ya nació, creció, hizo grandes milagros, predicó el Evangelio
murió, fue crucificado en una cruz, murió y resucitó el tercer día y se fue al cielo y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Esa es la verdad y esa es nuestra fe. Amén. Entonces, podemos ver que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un tiempo de cumplimiento en base obviamente a cada evento, ¿sí? O sea, hay cosas en la palabra de Dios que yo no puedo venir a adecuarlas al tiempo que yo quiera, porque simplemente estas cosas ya pasaron y tampoco puedo decir que ya pasaron ciertas cosas cuando aún no han pasado. Es decir, yo no puedo decir, bueno, Dios ya no va a regresar porque Él ya vino y ya estableció aquí su reino, porque eso no es cierto. Cristo todavía no ha venido y Él no ha establecido su reino. Él va a venir y va a establecer su reino aquí en la tierra. Amén, porque es lo que dice su palabra. El reino de Dios, dice la palabra de Dios que se ha acercado, pero el reino de Dios no está aquí porque el reino de Dios lo tiene que establecer mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su segunda venida, cuando Él regrese acá a reinar. Amén. Entonces, de la misma forma, para este tiempo les mencionaba, nosotros como cristianos deberíamos de estar predicando y hablando lo que se avecina para estos tiempos. Es decir, estamos en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque podemos ver de que está como que muy extraño, muy raro, o lo que les decía al principio, este 2020 viene con todo y ahí va. ¿Me das permiso o paso? El 2020 anda, pero anda pasadísimo, anda fuleado. Y hoy precisamente, bueno, ayer fue este terremoto en Turquía y son desastres y pareciera que se cumple este pasaje y, en donde dice, está en Romanos 8:22, donde dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y cuando leemos aquí en Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, lo que nosotros estamos experimentando solo es el principio de lo que se avecina, porque podemos seguir leyendo y vamos a encontrar que todo, que se avecinan tiempos así muy, muy fuertes, muy, muy, muy interesantes, y es necesario que nosotros estemos preparados y es necesario que nosotros estemos hablando de esto, ¿sí? Eso pienso que es lo que nosotros como cristianos debemos de estar hablando en estos tiempos. Por eso les hacía como que el comentario al inicio, donde sí es el año 503 de la Reforma, pero será que si comparamos nuestra doctrina con la doctrina de ese tiempo, será que le hablo a los cristianos evangélicos? ¿Será que los que creemos en Cristo Jesús estamos viviendo conforme verdaderamente la palabra de Dios? Y los que enseñamos, o las personas que enseñan realmente tienen, no sé, la solvencia que está en la palabra de Dios de poder, eh, ¿cómo decirlo? De poder cumplir ese mandamiento que el Señor ha dado. Les quiero leer algo. Y es necesario que esto se predique porque esto está en la palabra de Dios. Amén. Y si está en la palabra de Dios, es porque así es. Primera de Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela un obispado o pastorado, algún ministerio así pastoral, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Eso está en Primera de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 7, lo pueden leer. Y entonces aquí alguien tiene que predicar de esto. Y nosotros como cristianos y como cuerpos de Cristo tenemos que ver y velar de que la palabra de Dios se cumpla. Se cumpla. Y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios a ver realmente si todo lo que nos están enseñando está avalado en la palabra de Dios. Y si las personas que nos enseñan están cumpliendo los requisitos que están en la palabra de Dios para ejercer lo que la Biblia llama un obispado o un pastorado. Y estas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos porque eso fue lo que dio inicio a la reforma cristiana, a la reforma protestante. O sea, le dicen protestantes o nos llaman protestantes algunos porque eran los que estaban protestando. Bueno, yo todavía no estaba vivo en ese tiempo. ¿Sí? Pero los pioneros o las personas que hicieron esta reforma estaban protestando, que obviamente hay que leer toda la historia, ¿verdad? Para sacar todas las tesis y las cláusulas, ¿verdad? Pero de ahí viene la reforma cristiana. Entonces nosotros tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que vivir apegados a la palabra de Dios y ver cómo realmente está todo lo que está pasando en el mundo en base a la palabra de Dios. Conocer el tiempo en el que estamos viviendo en la palabra de Dios. ¿Sí? Como el ejemplo que les colocaba al inicio. O sea, yo no puedo ni decir, sí, van a ser el Salvador, porque el Salvador ya nació, creció, se hizo hombre, murió crucificado y al tercer día resucitó y se fue al cielo. Amén. Y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Entonces es un llamado que yo quiero hacerles. Habla específicamente al cuerpo de Cristo. Si tú eres evangélico, si eres amén, aleluya, lo que nos dicen, gloria a Dios, este mensaje es para ti. ¿Sí? Yo le estoy hablando a la gente creyente, a la gente que se congrega en una iglesia, a la gente que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, este mensaje es para ti, iglesia, despierta, porque Cristo viene pronto, ¿sí? El Señor viene pronto, viene pronto. Entonces es necesario que nosotros empecemos a leer la Biblia, a pasar tiempo de meditación en la palabra de Dios y que traigamos todo como lo que se hizo hace 503 años, en el año 1517, que todo esté fundamentado en la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, si aquí dice palabra fiel, si alguno en el obispado, buena hora sea, pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, no que tenga dos mujeres, ¿no? O tres, sobrio, o sea, que no ande tomando, prudente, decoroso, y podemos ver si algo no cumple en eso, entonces nosotros tenemos que traer todas las cosas a colación a la palabra de Dios, porque eso fue lo que pasó en el año 1517, por eso fue lo de la reforma. Amén. Entonces, es un llamado para el cuerpo de Cristo, para que busquemos estar firmes en la palabra de Dios, ¿sí? Cualquier cosa que dice la palabra de Dios que se levantarán falsos cristos y con esto, bueno, puede ser que alguien diga, sí, que yo soy el Cristo, soy el Hijo de Dios, o también simplemente como representación de Cristo como el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Pero tienen que ver que nadie los engañe, busquemos que nadie nos engañe, estemos firmes en la palabra de Dios, ¿sí? Estemos firmes, dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios. No esperemos a que alguien venga y nos diga, dice el Señor esto y esto, ¿sí? Muy curioso que no han habido muchas profecías en todo este año, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene un tiempo y Dios tiene un tiempo para todo. Y estamos viviendo en un tiempo en donde la palabra profética más segura está en la Biblia. No esperemos que venga alguien a decirnos, así dice el Señor. Aquí está la palabra de Dios. Podemos leer que dice que muchos, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Sí, a muchos se engañarán. Entonces, nosotros tenemos que buscar, amar y leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo quiero animarlos con estas palabras de que podamos buscar un tiempo en la meditación de la palabra de Dios. Amén.
perdón, las iglesias, algunas se han reaperturado, pero sabemos que el virus sigue presente. Y hay iglesias que no se han reaperturado, pues ya sea que la iglesia X se abrió o no se abrió, nosotros somos la iglesia de Cristo y la palabra de Dios dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Eso está en, vamos a ver, para que no digan que me lo saqué de la bolsa. Está en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hecho por manos de hombres. Amén. El sacrificio de Cristo hizo que nosotros pasáramos de ser personas normales a ser hijos de Dios, a los que hemos creído en su nombre. Eso está en Juan 1:10, creo que, si mal no estoy. Dice así. Juan 1:11 dice, mejor voy a leer el Juan 1:10, 1:11 para que vean esto. Y dice así. Aquella luz verdadera, Juan 1:9, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Está hablando Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, por eso cuando alguien te dice que recibir a Jesús, lo querés recibir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Luego termina diciendo en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús. Entonces, yo les decía esto porque el sacrificio de Cristo hizo que nosotros pasáramos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros hacemos una oración y le abrimos nuestro corazón a Jesús para que Él venga y entre a morar en nuestros corazones. ¿Sí? Por eso si alguien te ha dicho alguna vez, ¿querés aceptar a Cristo en tu corazón? Amén, porque se está prácticamente dando el regalo de la salvación. Y sí, obviamente es un regalo. Amén. Y eso está en Romanos 10:9-10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? El Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces es por eso que nosotros, como cristianos, como evangélicos, siempre le decimos a alguien, ¿querés aceptar a Jesús? ¿Querés hacer la oración de fe? ¿Querés invitar a Jesús a vivir en tu corazón? Porque está en la Biblia. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple. ¿Sí? Y eso, por eso es un regalo, por eso es gracia, porque no tiene un precio, o sea, ni todo el oro del mundo, ni toda la sangre del mundo, ni que todo el universo podría comprar la salvación de una sola persona. ¿Sí? Nadie puede comprar eso, es un regalo de gracia. Y luego dice, ¿pero por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, ser justificado delante de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres ser justificado delante de Dios, cree en el Señor Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, murió y Dios le levantó de los muertos, porque dice, y entonces serás salvo, y para ser salvo lo tienes que confesar con tu boca, decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, murió y resucitó, y lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y vivir conforme a su palabra, porque no faltará quien dirá, bueno, pero con una oración no puede ser, porque hay gente que ora y que sigue peor. Claro, nosotros tenemos que hacer la oración y leer la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que el Espíritu Santo esté con nosotros guiándonos en todo momento y que Él sea el que transforme nuestra vida. Amén. Entonces, yo sentí de parte de Dios compartir este tema.
Iglesia, despierta, Cristo viene pronto. Las señales de este año, por si no se han dado cuenta, seguimos en pandemia. Todavía no hay cura para el virus. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, peste sinónimo de una epidemia, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos en Cristo Jesús, Cristo viene pronto. ¿Sí? La verdad, Cristo viene pronto y debemos de estar preparados, debemos de estar gozosos y debemos de estar listos. Amén. En cualquier momento el Señor se deja venir. En serio, la trompeta está a punto de sonar y Cristo viene pronto. Amén. Entonces yo quiero terminar este tiempo de meditación, la palabra de Dios, con una pequeña oración y hacerles una invitación. Si alguno de ustedes quiere aceptar a Cristo, yo voy a hacer una oración para que ustedes le puedan entregar su vida a Jesús. Yo no conozco la vida de ustedes, ni quién va a ver el video, ni si lo van a ver, ni si lo vieron, nada, no sé. Tampoco sé si lo van a dar completo, ¿va? Pero por si alguien lo está viendo y llegó hasta acá es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y nuevamente te digo, no sé cómo es tu vida, cómo estás viviendo, pero si tú quieres aceptar a Jesús, tal vez nunca lo has aceptado, déjame decirte que todavía hay tiempo. Acepta a Cristo en tu corazón, ábrele tu corazón, rinde tu vida a sus pies y vive para Él. Búscalo en oración, búscalo en la palabra de Dios y yo te voy a guiar en una oración. Y si tú quieres hacerla, la puedes. No te voy a decir que levantes la mano porque obviamente no puedo verte, ¿verdad? Ni tampoco que le des like ni que me escribas en un comentario, nada. Hacela ahí, vos, tú, con Dios. Y yo te voy a guiar en una oración. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad bueno, ahorita yo estoy orando con el Señor y ahorita te voy a decir cuál es la oración que tienes que hacer. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que las personas que puedan escuchar esta palabra, que tu Espíritu Santo las convenza de que tú eres el Señor, de arrepentimiento, de pecados, que su vida necesita ser anclada a la palabra de Dios y que ellos puedan vivir su vida conforme a tu voluntad, no conforme a ellos quieran, sino que ellos puedan vivir su palabra anclada a la palabra de Dios y que puedan cambiar su vida conforme a la palabra de Dios y no tratar de vivir una vida tergiversando la palabra de Dios a comodidad de cada uno. Te pido que la vida de estas personas pueda ser transformada y si hay alguien que te quiere reconocer como Señor y Salvador, yo voy a hacer una oración para que cada uno de ellos la pueda hacer ahí en donde está. Ahora es el momento en que tú puedes orar. Repite esta oración conmigo. Si tú quieres rendirte a los pies de Jesús, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo. Y conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de toda maldad. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Confieso que he sido pecador. Confieso que he transgredido tus mandamientos y tu palabra. Y por eso vengo arrepentido a tus pies y te pido perdón. Hoy reconozco que tú eres el unigénito Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que Dios te levantó de los muertos, que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra del Todopoderoso. Y te abro mi corazón para que entres a morar en él. Tu palabra dice que tú no habitas en templos hechos por los hombres, pero yo te ofrezco hoy mi corazón para que tú puedas morar en él. Yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Entra en mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Me arrepiento y dejo todo atrás por ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu palabra. Y ayúdame y transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que si tú hiciste esta oración, has pasado de ser creación de Dios a ser hijo o hija de Dios. Y que en este momento por ti hay fiesta en los cielos. Amén. Así que
bueno, yo estoy terminando este tiempo de meditación en la palabra de Dios y los animo a que podamos seguir buscando del Señor en todo tiempo. Amén. Y quiero terminar con un canto. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Para siempre quiero amarle y adorarle a Él, a Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.